Hola, esta es la clase de Mujeres Hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Padre, te damos gracias porque nos permites tomar este tiempo una vez más donde podemos estudiar tu palabra. Gracias por los materiales que tú pones a nuestra disposición y principalmente porque nos has dejado tu palabra, la Biblia, y nos permites contar con personas que dedicaron toda su vida a estudiar tu palabra y nos comparten todo el aprendizaje que les concediste tú. Gracias te damos por todos ellos y glorificamos tu nombre porque tú has hecho posible que obtengamos ese conocimiento que les permitiste a ellos. Ayúdanos a poder obtener el mayor aprendizaje de tu palabra en este día, en esta lección. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues con la novedad de que todavía no estoy clara de cómo le vamos a llamar a nuestra clase, si le vamos a cambiar o no, pero en todo caso, si así fuera, lo que podría yo adelantar es que no le vendría mal llamarnos clase de mujeres hermosas valerosas, pensando que ya estamos acostumbradas a que así nos estamos identificando, así que sería una característica más de nuestra manera en la que nos comportaremos o en la que nos identificaremos, ¿no? Seguimos trabajando la Biblia libro por libro, el volumen 1 con el Evangelio de Mateo. Seguimos en la unidad 3 que se titula El Rey demuestra su poder. Y el versículo para memorizar de la clase pasada, que con honestidad les declaro que no me lo he memorizado, pero les había mencionado que tiene una característica muy sencilla de poder identificarse. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, las dos palabras claves son que me confiese o confiese y niegue. Confiese y niegue. Y así está de sencilla en esta ocasión la memorización de este texto, que era parte del estudio 36, el rey comparte su poder y su misión. En esta ocasión estamos trabajando el estudio 37, que se titula Reacciones a la autoridad del rey. Y está bien interesante. Estamos ahora trabajando los capítulos 11 y 12 de lo que sería el contexto y algunos pasajes entre el 11 y algunos pasajes entre el 12, pero al final creo que le estamos dando una revisión a todos los ambos capítulos. Para este estudio, el versículo clave está ubicado en Mateo 12:28. Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces aquí es una de las reacciones, es una de las respuestas que tuvo que expresar el Señor Jesús a una de las reacciones que se expresaron respecto a lo que él estaba haciendo. ¿Cuál será la verdad central de este estudio? Pues que las reacciones al mensaje de Jesús, sean positivas o negativas, proceden de la comprensión de su autoridad. Si comprenden esta autoridad que él tiene, de dónde viene, de dónde se funda, entonces la respuesta puede ser positiva o puede ser negativa. Específicamente depende de cómo la comprendieron quienes presenciaron esta en su momento. Para las metas de enseñanza-aprendizaje se nos pide demostrar, entonces hay que demostrar. Demuestra tu conocimiento de las razones de la incomprensión del mensaje de Jesús. Y demuestra también tu actitud de disposición para comprender mejor el mensaje de Jesús hoy. Esa es la parte que nos interesa, el conocimiento de cómo se reaccionó y cómo hemos de reaccionar nosotros ante ese mensaje, entendiendo que el mensaje, la comprensión de ese mensaje es parte de la
de la diferencia en la reacción que tengamos. Tenemos todo un texto bastante extenso. Dice el mensaje, en el primer punto, el mensaje del bautista encarcelado a su señor, la contestación al mensaje y el discurso acerca de Juan y su misión pronunciado al partir los mensajeros. Fíjense que casi los puntos nos están describiendo en sí la lección. Entonces lo más que haremos es sacar las enseñanzas principales. En el segundo, estallido de emociones de parte de Jesús al considerar el resultado de sus labores en Galilea. Estamos hablando de emociones que él expresa. En el punto 3, los discípulos de Jesús arrancan espigas en el día sábado. En el 4, la curación de una mano seca en sábado. La 5, la curación de un ciego y mudo y la contestación de Jesús a la explicación maliciosa dada al milagro. Y la número 6, se pide una señal a Jesús y la contestación a dicha demanda. Su madre y hermanos buscan a Jesús para hablar con él y la respuesta de Jesús. Lo que me gusta de este texto, por eso se los puse, lo estoy tomando del comentario de Jameson, Fausset and Brown, es que no declara una postura en particular sobre, o sea, no interpreta el texto, simplemente declara los hechos y es algo que me gustó, por eso quise yo traerla a mención. Por ejemplo, en su libro aquí menciona que Juan el Bautista tuvo una duda y por eso mandó a sus discípulos a hablar con Jesús. Tuvo dudas acerca de él, lo que a mí no me dejó ver en realidad esa duda, por lo que no declaramos una postura específica con respecto a esto, porque en realidad la Biblia no la menciona, simplemente respondemos a los hechos. Eso es lo que quisiera expresar de inicio en este texto. Dice el punto dice el mensaje del bautista, Juan el Bautista encarcelado a su Señor, que es el Señor Jesús. La contestación a ese mensaje y el discurso acerca de Juan y su misión pronunciado al partir los mensajeros. Aquí lo que vamos a hacer es ir leyendo las porciones. Aquí nos está pidiendo el capítulo 11 de los versículos del 1 al 19 y lo que vamos a hacer es ir a leer el texto para poder darle una mejor comprensión. Y dice de la siguiente manera. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, bailasteis, os endechamos y no lamentasteis.
Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a hacer aquí la pausa porque necesitamos ir parte por parte y esto nos va a llevar primero a entender que después de enviar a sus discípulos a predicar la llegada del reino, si recuerdan que fue la última referencia que hicimos de cómo los instruye Jesús a todos sus discípulos, a quien llama apóstoles, Jesús mismo se va a enseñar y a predicar en las ciudades de sus discípulos. Fíjense que eso es algo interesante que quise resaltar porque me llama la atención. A sus discípulos dijo, vayan y vayan primero a las ovejas perdidas del pueblo, del pueblo judío, pero como que si los enviara a cierta dirección, no a sus propios lugares de donde ellos provenían. Entonces, a mí me llama la atención porque precisamente cuando se refería a, a las ciudades de ellos, estaba hablando de los que acababa de enviar, o en el caso, sí, de los que acababa de enviar, y eso es algo bien interesante. ¿Qué nos ubica entonces? ¿En qué lugares nos ubica? Pues primeramente sabemos que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo son de Bethsaida, todos ellos son de la tierra. Mateo es de Capernaum. Y de los demás no estamos todos claros, o por lo menos no me dio tiempo de investigar cuáles eran las ciudades, pero de entrada me estoy ubicando en que estas debieron haber sido las ciudades en las que el Señor Jesús mismo se dedicó a ir y a enseñar y predicar en ellas. Es lo que me llama la atención. Entonces se separan, unos van por un tiempo y otro, por un lugar y otros por otro. Pero lo que me llama la atención es que en Mateo no nos relata cómo se vuelven a juntar. Mateo no nos lo relata. Este mapa que encuentro aquí entre los gráficos de esta aplicación que descargo de manera gratuita que se llama eSword, o sea, espada electrónica o algo así sería traducida en español, me da la ubicación de todos los sucesos que narran los 4 evangelios. Por eso es que aparecen algunos eventos aquí descritos pues en inglés, pero a mí me dio la oportunidad de ubicar por lo menos estas 2 ciudades, ¿no? Donde ahí se dedica a él a enseñar. Inmediatamente después se salta, es decir, se salta el relato hacia lo que él estaba haciendo. Jesús estaba sanando, Jesús estaba predicando, entonces Juan oyó esto y entonces Juan dice que se encuentra encarcelado. Bueno, vamos a recordar esto por Herodes Antipas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les decía que estaba confundida si era Herodes Agripa o Herodes Antipas? Pues ya tengo más claro esto, aquí ahora los estoy colocando. Se trata de Herodes Antipas. Él tenía encarcelado a Juan en el castillo de Maqueronte en la región de Perea, y de hecho me volví a traer las imágenes que ya les había puesto en otra de las lecciones iniciando este tema de Juan el Bautista. Sería la ilustración que tenemos de lo que sería el castillo de Maqueronte en la región de Perea, y esta pequeña sería lo que hoy en día quedan como los residuos, diría yo, por una palabra que rápido se me viene para describir estas condiciones en las que ahora se encuentra por el paso del tiempo, ¿no? Y para recordarles que la región de Perea se encuentra de este lado del río Jordán y la región de Galilea eran las 2 regiones que Herodes Antipas gobernaba, y la situación fue que esta Herodías resulta ser la hija de otro de sus hermanos, y entonces ella es una sobrina, y es una sobrina del rey, el de Antipas, pero resulta que se casa con su hermano Herodes Felipe.
y cuando se da el tiempo, la persuade y le dice, deja a tu marido y vente conmigo porque pues yo voy a dejar a mi mujer y la voy a despachar y ya te vas a quedar tú como mi esposa. Entonces le promete esto y pues ella acepta y se une a él, o sea, se juntan. Pero Juan cuando se da cuenta de esto, pues le dice, no, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Entonces está constantemente declarando el pecado que tiene y ese es precisamente lo que decíamos, el ministerio de Juan es declarar o hablar contra el pecado, declarando su mensaje que es arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados. Y ese es precisamente su ministerio, arrepentimiento y perdón y confesión de pecados. Precisamente aquí quiero mencionarles que no sabemos con exactitud la razón, pero Juan el Bautista envía a estos dos discípulos para preguntar a Jesús si él es el enviado de Dios o no. Hay muchas versiones. Una de ellas dice que, por ejemplo, la cárcel lo debió haber deprimido y le debió haber hecho perder pues como decir, la convicción de que él era el enviado cuando él recibió la indicación de Dios de que si veía descender al Espíritu en forma de paloma, él sería el enviado. Y otros dicen que probablemente lo que estaba él haciendo era que tenía una visión diferente del papel que tenía que cumplir el Señor Jesús en su llegada, como si fuera más un reino de tipo terrenal, más que uno de tipo espiritual, aunque es muy contradictorio porque recuerdan que él mismo decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces tampoco está muy cierta. Entonces, entendiendo que hay diferentes posturas, pues no me atreví a dar una específica, porque en realidad la Biblia no lo describe. Lo único que sí nos pide, o sea, nos deja ver, es que, otra versión que no es de nuestros teólogos, sino recuerdo que esta nos la predicaba el hermano Octavio Gaspar Landero de la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, donde mencionaba que no se trataba de él, que no se trataba de que él estuviera dudando o de que él no tuviera la convicción, sino quería de alguna manera dirigir a sus discípulos hacia el que realmente sabe la respuesta y empezar a poner los ojos de sus discípulos en Jesús. Y de hecho eso queda un poquito más se relaciona más con la declaración donde les dice es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces él dice, yo solo soy el amigo del esposo y el esposo es el que tiene la novia, ese es el que posee o es el dueño, ¿no? de la novia, como entendiendo que todos los que han de creer deben estar bajo ahora sí, van a ser como posesión de él, todos los que han de creer y van a llegar a él y van a pertenecer ya a él. En ese sentido está más entendible que él los hubiera enviado. Y lo interesante de esto, y también precisamente es algo que nos comentaba el hermano Octavio, es que decía que nunca les respondió. Vamos a pensar que fueron como una especie de presentación formal y que nunca les respondió. Bueno, no tenemos claro si así fue o no, pero lo que sí se entiende en base a las mismas palabras que se usan para describir este relato, es que ellos vieron todo lo que estaba Jesús realizando. Entonces puedo decir que Jesús ha permitido ver a los discípulos de Juan el Bautista todo lo que él está haciendo. Y así es que les pide, vayan y díganle, ¿no? Les pide que se lo digan todo a Juan. Y les refiere las profecías de anunciación de la llegada del reino de los cielos. Y quiero recordarles con esto que todo lo que el Señor Jesús está haciendo son las evidencias que necesita el pueblo saber para entender que el cumplimiento del tiempo que Dios ha prometido que vendría ya está aquí.
Es decir, que Él ya estaría ofreciéndoles la salvación, el plan que viene prometiendo desde el Antiguo Testamento, ya lo está cumpliendo ahora en la persona del Señor Jesús. Entonces, todas estas evidencias son señales, precisamente así es como las han llamado algunos de los evangelistas, porque de alguna manera son como las evidencias, señales, son las muestras de que está ya aquí. Y lo que hace con la profecía, aquí es donde les menciona la profecía vamos, si tú lees la Biblia constantemente y de pronto te hacen una declaración, así sucede de hecho en la clase, algunas de las hermanitas, estoy recordando a una en especial, que cuando empiezo a decir algún texto que quiero retomar del Antiguo Testamento, ella lo alcanza a completar. Entonces eso sucede cuando estamos estudiando la palabra, estamos reconociendo algo que ya sabemos y lo traemos y nos unimos a eso, ¿no? Precisamente eso es lo que está ocurriendo con Mateo. Recuerden que nos está dando evidencias de que el Señor Jesucristo cumplió todas las profecías que se hablaban acerca de él, como el enviado de Dios para cumplir y completar el plan de la salvación prometida por Dios, ¿no? ¿Qué encontré? Bueno, encontré el pasaje de Isaías 35, versículos del 4 al 6, que dice: Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si se fijan, describe muchos de los eventos que ellos vieron. Y este es otro, el que nos ha gustado más, porque describe de una manera más idéntica, ¿no? Lo que él está... de hecho, este viene a ser también el pasaje que él lee cuando está en la sinagoga y toma al profeta Isaías. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esta también describe todo lo que por el Espíritu Él está realizando. Y este es algo bien importante para que entendamos que Él no está solo. Precisamente cuando el Espíritu Santo desciende a Él y posa sobre Él, es el momento en el que Él está ungido para entonces desarrollar su ministerio, iniciar su ministerio. No se queda solo haciéndolo, es decir, Dios le ha enviado el Espíritu para que estén juntos trabajando este plan. Dice Jesús asegura al pueblo que Juan el Bautista es un profeta, y más que eso, pues ha sido el mensajero que preparó el camino para su llegada. Recordemos que también este es otro mensaje que viene desde el Antiguo Testamento, donde se menciona qué papel está jugando Juan el Bautista para la llegada del Señor Jesús. Cuando le preguntan a él, le mandan a algunos de los líderes, le mandan a algunos de sus enviados, ahora sí le quiero llamar, preguntándole a Juan: ¿quién eres tú? Dinos quién eres tú, qué dices tú mismo de ti para que le podamos decir a los que nos han mandado. Juan dice en Juan 1:23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y precisamente ese texto ya lo hemos visto en las lecciones pasadas.
Entonces Juan el Bautista predicó, fíjense bien, esta es la parte que quiero siempre resaltar. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento y la confesión de los pecados. Precisamente ese era el bautismo que él efectuaba. Les motivaba a la gente que era el tiempo de arrepentirse de sus pecados porque eso se requería ahora que el reino de Dios estaba llegando. Y les decía, bueno, más bien se registra que cuando estaban bautizándose en el río, o sea, en el agua, ya allí para ser sumergidos, confesaban sus pecados y algo que sí que cabe resaltar es que los confesaban delante de Dios. Entonces, toda esta condición de arrepentimiento y confesión de pecados siempre debe ser expuesta hacia Dios. Juan no tiene ninguna necesidad de tener conocimiento de los pecados, simplemente te está motivando o está motivando a la gente a que vayan a Dios arrepentidos de su condición, de saber que su condición de pecado existe y que no quieren seguir así y quieren la promesa que les ha dado de que Él va a limpiar sus pecados y que les va a salvar de la muerte que se requiere, que se ha determinado para el que comete pecado. Entonces, esto es lo que viene Juan predicando. Jesús declara que esto ha causado violencia en cada corazón. Fíjense que este es algo que también estoy encontrando dentro de los teólogos que comentan, que precisamente el arrepentimiento de los pecados es una situación de violencia interna porque necesita la persona enfrentarse a su pecado y admitirlo, y necesita reconocer que no lo va a querer más, o sea, hacerse consciente de que lo tiene y no lo va a querer más y lo quiere entregar a Dios para que Él lo borre y lo elimine. Pero debe haber una condición, una actitud hacia eso. Y fíjense que ahora que estoy haciendo esta narración, estoy recordando que cuando estaba yo de estudiante en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, tuvimos un culto de aniversario de la iglesia. Recuerdo como que yo, vagamente, que yo canté o participé. Y más bien invité a uno de mis compañeros a participar. Y algo que me llamó la atención es que se hizo el llamado a aceptar a Cristo como el Señor y Salvador. Y mi compañero no lo declaró, no declaró su fe, pero cuando nos levantamos ya para retirarnos, no pude evitar ver el asiento, o sea, la banca, como mucho sudor, o como muy sudado él. Y ahorita me hace recordar que eso sucedió y me hace tratar de entender si quizá él estaba teniendo esa violencia interna de aceptar o no ese pecado que tiene y declararlo. Entonces, el resultado de este evento me dice que no fue suficientemente violento para arrebatar y poder arrebatar el reino y decir, si lo quiero y si me lo apropio. A ese describir de violencia se está refiriendo el pasaje cuando habla de que a partir de Juan sufre violencia. Si en el corazón no se hace conciencia del pecado, esa violencia no va a dar el fruto de apropiarse del reino. Y es algo que sí es bueno que los violentos lo puedan arrebatar, porque entonces no dejan que su pecado sea el que se quede, sino que ellos mismos declaran que no lo quieren y que no están dispuestos a seguir en esa condición. Por eso hay violencia en esa violencia. Quiero pensar en un forcejeo como violencia. Uno tira para un lado, otro tira para el otro, y entonces están buscando la manera de quién es el que sale. Entonces el más violento
el que lo hace con más fuerza, por decirlo de alguna manera más clara, entonces logra arrebatar el reino y se queda y entra al reino. Esa sería la parte que describe la violencia que ahí se registra. Dice, la mayoría del pueblo judío de ese tiempo no estaba lista para recibir la presencia de Jesús en cumplimiento de la promesa que Dios les hizo de enviarles salvación. Les voy a recordar que la presencia del Señor Jesús lo más que viene a hacer en este punto de la narración es que viene a observar cuántos le creyeron a Dios y están ya mostrando su fe listos para, vamos a pensar, como decíamos, que entregar sus pecados al carretón de la basura, pero también listos a subirse a un tren que se los va a llevar ya como una cosecha producida de fe. Y eso es algo que muchos del pueblo no estaban listos para recibir. Se empeñaron en otras acciones y en otras actividades y en otros, a lo mejor también fueron distraídos por estos líderes que ya vamos a ver qué tipo de acciones tienen, entonces no estaban tan listos. Y quiero imaginar que nos tocó a nosotros ese mensaje y que de pronto estamos tan atareados en las cosas de la casa, en las cosas de la escuela, en las cosas del trabajo y no nos estamos dando cuenta de que es el tiempo de mirar a Él con fe y hacernos conscientes de nuestros pecados sobre eso, que es una condición que se requiere para poder entrar en el reino, condición de nuestros pecados que se deben ofrecer a Cristo para que Él los perdone, pero para ya no querer tenerlos, ese es el punto que nos toca. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí es moverle tantito y dice, este es el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry, que nos hace una descripción, dice, en cuanto a esa generación, fue el cuerpo del pueblo judío en ese momento, o sea, ellos son como nomás la muestra, como cuando se dice la expresión para muestra basta un botón. Ellos fueron como solo el botón de toda esa generación, o sea, ellos que se enfrentaron no estuvieron cerca del Señor Jesús dando reacciones, hablando ahora de reacciones, ellos son como la muestra nada más. Entonces dice, en cuanto a esa generación fue el cuerpo del pueblo judío en ese momento, ciertamente fueron muchos los que se apresuraron a entrar en el reino de los cielos, pero la generalidad continuó en incredulidad y obstinación. Juan era un gran y buen hombre, pero la generación en la que le tocó actuar era tanto estéril e inútil como podría serlo, e indigna de él. Entonces no le creyeron, si ustedes se fijaron, es precisamente a quién salieron a ver, es donde les menciona, no le creyeron y los líderes no le dieron su reconocimiento, el que correspondía. Ok, entonces vamos a seguir adelante. Este es el punto donde dice que el estallido de las emociones de parte de Jesús al considerar el resultado de sus labores en Galilea. Vamos a continuar entonces con el relato que tenemos acá en nuestra hoja y le puse aquí precisamente la división, que es el punto número 2. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, vean este hecho del arrepentido, esa es la palabra que va a ser clave en todo lo que vamos a ver en esta lección, no lo pierdan de vista. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido, en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo,
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces no vamos a perder de vista esas palabras que les estoy ahorita enfatizando. Y vamos a empezar mencionando que Jesús reprende con dureza a las ciudades que no quisieron arrepentirse de sus pecados, a pesar de que las señales de la llegada del reino eran palpables e innegables. Entonces, este era el momento para decir, es tiempo, apúrense a, a reconocer sus pecados, a hacerse conscientes de ellos, porque ese es el tiempo, esta es la condición necesaria para poder entrar al reino. Es como haber pagado el boleto, por decirlo así, para poder encontrarse con Dios. Recuerden que Dios no puede recibir el pecado frente a Él porque su misma santidad no se lo permite o no lo permite, no que no se lo permita, no lo permite. Y precisamente a raíz de su santidad es que se efectúa su justicia, que significa muerte al que ha pecado. Entonces, nosotros no podemos llegar a Dios si tenemos una condición de pecado. Entonces, sí necesitamos ir arrepentidos para que Dios pueda efectuar el perdón a través de su Hijo Jesucristo, a través de la sangre que derramó en la cruz. Entonces, es importante que en este tiempo, precisamente eso es lo que les está diciendo Jesús. Él nada más dice, ¿cómo no se dan cuenta de qué son las evidencias que tanto se les han venido diciendo? Ahora sí que los enfrenta a una realidad que ellos mismos no pueden negar, y aún así ellos no han decidido aceptarla, no han decidido creerla. Y fíjense que yéndome un poco lejos, ni siquiera tengo bien el texto o la cita bíblica, pero me hizo entender, esta lección me hizo entender esa fiesta que se describe en una de las como parábolas que el Señor Jesús está describiendo, cuando el Padre dice que hizo una fiesta de las bodas y que ya les había dicho a todos que debían llegar a esa fiesta, porque les dijo fecha, les dijo momento y todo, y les habló pues ya nada más para avisarles, ya está listo, ya vénganse. Y entonces todos empezaron a disculparse, porque cada uno tenía una actividad diferente. Entonces algo parecido a esa descripción me hizo entender que esta es precisamente la situación de las ciudades en las que él dice que les vino a reconvenir o les vino a reprenderlas. Ahí es la palabra que encontré en su descripción. Déjenme ver si no la incluí, o déjenme ver que si la incluí más adelante, pero la raíz de la palabra que dice que era como reprenderlas. Entonces aquí es donde podemos encontrar, fíjense, este es el mar de Galilea. Él está haciendo su ministerio básicamente en lo que es la región de Galilea, pero aquí tenemos Capernaum. Esta venía a ser la ciudad de Corazín y Betsaida, donde estuvo desarrollándose, si ustedes se acuerdan, de ese que él mismo fue a predicar. Por lo menos así me dio la identificación de que él mismo fue a predicar a las ciudades de ellos, entendiendo ellos como sus discípulos, a quienes los había mandado para otras ciudades que son las de las ovejas perdidas del pueblo. Entonces fíjense que aquí es donde está. Fíjense, no puse la palabra, pero sí es la raíz. Fíjense que Jehová ya había determinado castigar a los pueblos que no se arrepintieran de sus pecados. Una de las narrativas constantes del Antiguo Testamento es que el pueblo ha sido castigado constantemente porque ha sido muy idólatra, porque no quiere voltear a Dios para reconvenir en sus propios pecados y poder entonces acercarse a Él y recibir el perdón y la salvación que Él mismo ofrece en las condiciones que desde el Antiguo Testamento se les están indicando, que de hecho sí son a futuro, pero
pero creerle ya cuenta como estar en fe. Creerle a Dios ya cuenta como declarar la fe de la promesa que viene, el plan que viene a cumplirse en Jesucristo. Entonces, anterior se cree sobre la prometido y ellos no han querido. Entonces, muchas de las castigos que Dios les hace pasar tiene que ver con eso. Entonces, no va a ser una diferente. Es algo que no he podido dejar de mirar. Así que yo decía, es como si los hubiera mirado con unos lentes diferentes y no puedo dejar de poner ahora sí como se dice la expresión el dedo en el renglón. No puedo evitar dejar de ver y es que aquí sigue siendo este énfasis, ¿no? El arrepentimiento. El arrepentimiento, no se arrepienten de sus pecados, no se arrepienten de su mal delante de Dios. Entonces Jehová ya había determinado castigar a los pueblos que no se arrepintieran de sus pecados, incluye precisamente a Jerusalén. Entonces ahora que llega el día de cumplir su determinación y el día de cumplir su determinación estaba cerca y yo vuelvo a resaltar el año 70 después de Cristo, que viene a ser la caída de Jerusalén. Fíjense que ya encontré el material que les estaba mencionando y lo pude descargar en línea. Entonces yo se los comento para que ustedes mismas o mismos, si están interesados en conocer el relato de la caída de Jerusalén, está bastante atractiva la lectura, aunque encontré el libro en PDF. Las guerras de los judíos, se llama Flavio Josefo. Él es un judío que escribió, historiador judío que escribió, y tiene una narrativa muy curiosa porque se relaciona mucho como si estuvieran hablando en aquella época. Aunque no tiene muchos los recibiréis y tendréis, pero más o menos se describe allí palabras un poco diferentes a las que estaríamos usando hoy en día, pero se entiende perfectamente. Vespasiano y Tito fueron los protagonistas de esa destrucción. Y no me dio tiempo de leer a detalle, pero sí pude darme cuenta de que fueron bastante empecinados como judíos, resistiéndose al pueblo romano, al imperio romano que los tenía oprimidos. Y eso precisamente complicó más su destrucción. Por eso les fue tan mal. Además que otras ciudades fueron también sometidas pues en esa invasión que ellos hicieron para ese tiempo. Entonces hubo muchos pueblos que sufrieron estas guerras de los romanos cuando ya estaba acercándose pues este año 70 de las de lo prometido por Dios a esta generación. Por eso también algo que hablamos es el arrepentimiento, y otra palabra clave que vamos a tener que resaltar es esta generación, y están hablando precisamente de quienes estuvieron cara a cara con el Señor Jesús. Aquí les quise traer la palabra que dice el día del juicio. Esta es la palabra en griego y así la estaríamos con la transliteración pronunciando crisis, yo diría crisis en inglés. Dice que subjetiva u objetivamente significaría a favor de o en contra de. Y algo que no nos va a dejar apartarnos de razón con respecto al juicio es cuando determinas o es de este tipo o es de este otro tipo. O sea, hacer una diferencia entre una cosa, por ejemplo, estar a favor de esto o en contra de esto, por lo tanto es hacia acá. A favor hacia acá, en contra hacia acá. Entonces, hacer esa distinción ya de sí es un juicio. Dice, por extensión, un tribunal donde determina si es inocente o es culpable, ¿no? Algo que lo hace diferente. Por implicación, justicia y específicamente ley divina. Entonces se hace la acusación, se hace la condenación y esto me llamó la atención, perdición o ruina. Es decir, ya está determinado que eso suceda, entonces el día del juicio solamente será el día en que se lleve a cabo esa perdición, esa ruina, la ruina en la que ya se han ellos mismos, pues ahora sí que llevado.
por su misma respuesta o reacciones ante estas evidencias que se estaban presentando ante ellos, entre sus ojos, ¿no? Entonces este sería el juicio. También encontré, fíjense que no les había mencionado antes, pero este es el diccionario de hebreo y griego de Strong, es de donde estoy tomando todas las palabras, tanto de griego como de hebreo, pero como les decía, vienen en su versión en inglés, porque precisamente esa aplicación de eSword me las da gratis, pero en inglés, entonces yo uso el traductor de Google para poder hacerlo más rápido. Y de ahí estoy encontrando en el diccionario de inglés americano de Webster cómo determina juicio, y me da una lista larga y les puse los números para que más o menos me entiendan o me pueda yo dar a entender que está dándome una lista larga, pero no puedo dejar de ver, como decía, con los lentes que ahora estoy persistentemente razonando sobre esto, que, que tiene un sentido quizá diferente a como lo hemos venido manejando tanto tiempo. Por ejemplo, juicio o día del juicio sería el derecho o poder de dictar sentencia. Entonces Dios decidió que iba a haber un día en que Él tendría el derecho de dictar sentencia o hacer válida la determinación o decisión que ya venía teniendo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, les voy a dar tiempo, pero como no llegan, llegado el tiempo, no hubo cambio alguno, es que sufrieron ese castigo. Fíjense esta otra, un castigo notable, una calamidad extraordinaria infligida por Dios a los pecadores, y todo a raíz de que no quisieron cambiar su condición de pecadores. Por eso es que me llama la atención que no estamos hablando del juicio de nuestra segunda venida del Señor Jesús, sino el juicio de esta generación. Pero bueno, vamos a tratar de verla a nivel general y ver en dónde cabemos nosotros, ¿no? Mi actitud ante esto, esa es la parte, dónde cabemos nosotros en toda esta narrativa. Dice, el mensaje de la llegada del reino fue dado, o sea, el mensaje fue dado. El Señor Jesús vino y dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya ha llegado, pero no todos lo entendieron, no lo quisieron entender, también hay que ver eso. Solo aquellos que dispusieron su corazón a creer como niños. La parte importante de la fe es creerle a Dios. Él dice, ¿le creo? Yo creo lo que él dice a Abraham. Fíjese, años antes, él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, creerle a Dios, lo que él nos está indicando es la clave de toda esta narrativa. Dice, creer como niños en humildad recibieron la revelación de parte de Dios. A ver, déjenme leerlo otra vez. Dice, solo aquellos que dispusieron su corazón a creer como niños en humildad recibieron la revelación de parte de Dios. ¿Por qué les estoy mencionando esta parte última? Es la que es importante aquí, porque precisamente Dios puede revelarse a sí mismo a cada corazón. Y depende de cómo está ese corazón de aceptarlo y asimilarlo, es que entonces eso se logra producir. Y Dios es capaz de revelarnos a nosotros mismos. Nosotros no caemos en cuenta por nosotros mismos. Dios mismo nos lo deja saber. Como ahora que me estoy dando cuenta de que no hay vuelta de hoja con relación a los pecados y al arrepentimiento de los pecados para el plan de salvación. Es algo que desde este registro se está observando, y aunque este castigo que estamos observando es un castigo de manera física, hablando de una guerra donde fueron destruidos y murieron, y otros por entender el mensaje. Algo que me ha gustado bastante es cuando en los relatos se menciona el que tiene oídos para oír, oiga. Es como si te estuviera dando una alerta, como si te estuviera dando una encrucijada, o como si te estuviera dando una especie de algo que debes descubrir, por ejemplo, que estuviera como solo algo, una telita sobre eso para disimularlo, para encubrirlo, y cuando te dicen, el que tenga oídos para oír, oiga, entonces como que te dicen, descúbrelo para que lo entiendas.
descúbrelo para que lo percibas. Entonces, cada vez que escucho esa frase me hace entender que hay una implicación de, ¿quieres saberlo? Decídete a querer saberlo. Más que nada, decídete a querer. Fíjense que en el comentario de Jameson Fawcett Brown dice, a hombres con una conciencia limpia como la de un niño, hombres de docilidad modesta, hombres que conscientes de que nada saben y no tienen derecho a juzgar las cosas que pertenecen a su paz, resuelven sencillamente oír lo que Dios el Señor hablará. Estos son bien llamados hijos. Entonces, niños, estamos hablando de que te alabo, Padre, porque escondiste de esto, este mensaje de los sabios y entendidos y se los diste a los niños. Entonces, estos son los niños que se refiere. Hombres que tienen una conciencia limpia, pero como un niño de que se acercan y dicen, ¿sabes qué? Te creo y voy contigo a donde tú me dices que debo ir. Dice Jesús, se conoce mutuamente con el Padre, es decir, uno conoce al otro, ahí es donde hacen esa relación de conocerse uno al otro. Dice, quien le ha dado todas las cosas que quiere revelarnos. Así, Él llama a todos los que desean descanso para su alma. Fíjense que aquí me llamó la atención porque está en el contexto de revelar. Dice que Dios a quien quiere lo revela. Entonces, Jesús y Dios se conocen mutuamente. Entonces, en este conocerse mutuamente, Jesús sabe y conoce qué quiere Dios revelarnos. Entonces, Él toma eso que Dios quiere revelarnos y nos lo está ofreciendo y nos llama para ir a Él y entender qué es lo que Él quiere revelarnos, que precisamente no deja, como decía, no quita el dedo del renglón, de que se trata de buscarlo a Él para que no carguemos más con ese peso del pecado, sino que Él mismo pueda hacerse cargo y entonces aligerarnos. Lógicamente que estando con Él, ya nuestra condición ya queda a disposición de Él y por lo tanto se hace nuestro Señor. Y ese señorío no va a ser más gravoso que lo que ya veníamos cargando. Ese es el asunto del descanso que nos da y nos lo está reflejando, ¿no? Así es como me queda clara el contexto en el que viene este pasaje. Ok, vamos avanzando. Ahora ya nos vamos. Fíjense qué rápido llegamos ahora al capítulo 12. Vamos ahora al capítulo 12 y para esto voy a necesitar darle vuelta a la hoja a nuestro siguiente capítulo que se encuentra aquí. Ok, dice... punto número 3, déjenme leérselos nuevamente para que nos quede. Dice, los discípulos de Jesús arrancan espigas en el día sábado. Ahora vamos a ver qué se centra con relación al día sábado y qué importancia puede tener el día sábado, ¿no? Ok, vamos adelante. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Inocentes quiere decir aquellos que les estaban ellos enseñando como maestros de la ley, ¿no? Ok, ¿qué entendemos en esta primer porción que vimos? Dice que el día sábado era parte de la ley, eso es lo que vamos a entender. Debiendo dejar todo trabajo regular, generalmente se destinaba para fomentar las enseñanzas de la ley a los miembros de la familia en el caso de que no tenían un lugar donde congregarse, porque acuérdense que están con Moisés y están en
en un desierto, recibieron ahí la promesa, más bien la ley, y precisamente me acordé de qué texto se encuentra esa declaración del día de reposo y encuentro que está en Éxodo 20 del 9 al 11. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, para Jehová, reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó. Ok, es algo que tenemos que ver claro. También me di cuenta de la otra indicación en Deuteronomio cuando se repite la ley, o sea, eso significa Deuteronomio, o sea, de vuelta a repetir la ley, porque se entiende que para estas fechas están ellos, ya pasaron 40 años en el desierto y están a punto de llegar a la tierra prometida para tomarla, para empezar a combatir a los pueblos de esa tierra y tomarla ya en posesión. Entonces es una nueva generación después de 40 años y ellos como que no la han conocido, como que no la han tenido en cuenta y entonces tiene que hacerles un repasito, un repaso de la ley. Y algo encontré con relación a la enseñanza que debían dar. Fíjense, mañana menciona que oye Israel, Jehová, ¿cuál es el primer mandamiento? Jehová, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor es uno es, y lo amarás con todo tu corazón. Y después de que narra esto, en este mismo capítulo dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Entonces ahí se describe, no la quiero seguir. No, sí, espérenme, llegué hasta el 24. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Fíjense que precisamente esta es la condición donde ellos no quisieron cumplir esas indicaciones de Dios y por lo tanto no pudieron conservar su vida y es precisamente una de las cosas que vemos ahora en este relato del Señor Jesús y las declaraciones que está haciendo a cómo están reaccionando a este mensaje. Entonces, algo bien interesante es esto, que este mensaje es el que ellos estarían dando a sus hijos cada sábado. Cada sábado sería un día especial para poder entonces dedicarlo a conocimiento de su Dios. Eso es algo importante. Por ejemplo, aquí en el arrancar espigas con la mano de la siembra de un vecino para comerlas también estaba permitido. O sea que la acción de arrancar las espigas y comérselas no era un problema en realidad. En Deuteronomio 23-25 dice, cuando entres en la mies, en el sembrado, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto la clase pasada? Que mies es como su sembrado. De tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Entonces, ir a comerlas, entras como a un huerto, le quitas las frutas y te las comes porque pues aprovechas que estás allí. Algo parecido con el trigo, vamos a pensar que lo tomas, lo agarras y como se podía comer como tostado o como, pues así como natural, como cuando te comes la avena en hojuelas cruda y no haces una avena cocida en leche ni nada de eso. Entonces tú le pones a la fruta la avena y se la comes cruda, es algo parecido aquí y sí te sacia, ¿no?
un yogur con avena en hojaldres, así en hojuelas, mejor hojaldres no, hojuelas, estaría que te llena y te sacia bien durante tu desayuno, por ejemplo, ¿no? Entonces Jesús enfatiza que las necesidades básicas del hombre son superiores a la interpretación estricta de la ley y en especialmente de este sábado. Entonces las necesidades básicas del hombre no iban a tener que evitarse porque como es el día sábado, no, pues entonces quédate con hambre. Y ahí es donde hace bien claro que esa no es la interpretación de la ley estricta que ellos tienen, ¿no? Que no quieren ni mover un dedito. Ok, lo que vamos a encontrar aquí, este es de Matthew Henry, permítanme que ya la moví, sin querer. Ok, lo que quería era darle más espacio aquí. Dice, los maestros judíos habían corrompido a muchos, habían corrompido muchos de los mandamientos al interpretarlos de manera más flexible de lo que se pretendía, un error que Cristo descubrió y rectificó cuando dio el sermón de monte, en su sermón de la montaña. Entonces me está dando un antecedente. De pronto eran muy flexibles, de pronto. Y entonces el Señor Jesús en el sermón del monte les hizo mención de cómo es que no deben ser de esa manera. Dice, pero en cuanto al cuarto mandamiento, que sería el del día sábado, se habían equivocado en el otro extremo y lo interpretaron de manera demasiado estricta. Tenga en cuenta que es común que los hombres de mentes corruptas, por su celo en los rituales y los servicios externos de la religión, piensan en expiar la falta de la moralidad. Y uno de los textos que aquí nos hace como respaldo de esta declaración que hace Matthew Henry es que me llamó la atención porque dices que fíjate bien, las personas corruptas, aún dentro de los que dicen que conocen la palabra y que la interpretan correctamente, o sea, aún ellos eran los maestros de la ley, cuando se corrompen, están poniéndole el dedo en las cosas más rituales, cosas de prácticas, y en las cosas de moralidad no le tocan. En eso de arrepiéntate por la pecaminosidad que hay en tu corazón de todo lo que Dios describe como pecado, ¿no? O sea, no le dan por ese lado. Entonces, vamos a darnos cuenta cuando una persona realmente ya empieza a tener corrupción en su vida es porque va a empezar con el legalismo. Las cosas es que tú no aparentas lo que es que estás actuando y no haces y no haces y no haces. Cuando en la parte moral, cuando los volteas a ver, podredumbre, ¿no? Entonces, cuidado, porque eso también nos orilla a nosotros a llegar a la parte donde las cosas que hacemos son prioridad y nuestra vida moral, o sea, las cosas que Dios ve más al fondo de nuestro corazón, no, esas ni se tocan. Nos podemos también incluir nosotros dentro de ese tipo de personas que son mentes corruptas, ¿ok? ¿Qué dice Proverbios 3:30? Yo quise incluir el versículo 5 y el 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, cuando ponemos prioridades que no son, estamos como añadiéndole a la palabra. Y algo que yo he podido descubrir es que no son tanto como yo las había tenido en cuenta y como de alguna manera las había recibido antes. Y no puedo evitar ahora exponérselas, hacerles saber que la Biblia tiene un punto donde, como insisto yo en decir, no me quita el dedo del renglón sobre esta condición del pecado y del arrepentimiento de los pecados, y no puedo darle vuelta a eso. No he podido darle vuelta a eso cada vez que abro una nueva lección. Otra vez vuelve a resaltar el arrepentimiento de los pecados para poder llegar al reino de Dios, al reino de los cielos que ya en la persona de Cristo está llegando aquí en esta narrativa que estamos llevando. Dice, las prácticas en sí mismas no sirven de nada. Yo oro, yo leo, yo canto,
no sirven de nada, sino el corazón dispuesto a conocer a su Dios. Un texto que me gustó mucho y creo que aquí está, donde menciona lo de aprended qué significa misericordia quiero, no sacrificio. Creo que esa es la parte que menciona. Dice Oseas 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, yo puedo cantarle, yo puedo y actuar. Vamos pensando en, como se nos dice, hay que ser obedientes al mandato que el Señor nos da. O sea, pensar en la actividad en ese sentido, cuando dice misericordia quiero y no sacrificio, o sea, no quiere las acciones en sí, sino esa misericordia que desde el corazón surge y el conocimiento ansioso de Dios. ¿Qué quieres, Dios? ¿Por qué quisiste esto? ¿Qué fue lo que realmente quisiste cuando estableciste tus leyes? Porque hay hoy en día aquellos que ya se están regresando a cumplir la ley textual y han creído en el Señor Jesucristo y se consideran alguien que conocen del Señor Jesucristo y que son salvos en la gracia del Señor Jesucristo, pero han volteado a realizar las leyes nuevamente. El temor de esto que reflexionaba en una conversación con mi hermano, que ya les he platicado de él, Jorge Federico, me hizo resaltar este hecho en una parte bíblica donde menciona que cuando quieres, la ley, cuando se establece la ley, dice que el que las realiza, las efectúa la ley, vivirá por ella. Entonces, ya no vives por la fe, sino vives por las obras que estás realizando en la ley. Entonces, esa es la determinación de ir a la ley. Si yo voy a la ley, vivo por las obras de la ley. Entonces, como no somos capaces de cumplirla, porque con una que fallamos ya nos hacemos acreedoras a toda la demanda de la ley, entonces nuestra muerte está asegurada si queremos volver a vivir por practicar la ley. Por eso es que se hizo necesaria la presencia del Señor Jesús y estas, ahora sí que en estas nuevas condiciones, quienes han vuelto a la ley están volviendo a cargar ahora a una vida de oscuridad, en el sentido de que no tienen la esperanza de que van a poder llegar a Dios, pensando en que aunque dicen que por la salvación en Cristo, sus obras están tomando el lugar de vivir. A través de ellas, a través de cumplir la ley, están ahora queriendo llevar a cabo el vivir por causa de ellas. Y estamos hablando de una vida espiritual, ¿no? Espero que no nos hayamos enredado con esto. Ok. Dice en Miqueas 6, capítulo 6, del 6 al 8, dice, ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Todo eso surge desde el corazón y es lo que se emana del corazón que ya está transformado por el Espíritu. Entonces, en ellos debe haber solo la disposición de creerle a Dios para que Dios los transforme. Y por eso lo establece, porque cuando ellos se acercaban a caminar con Dios a través de la manera en que Dios se los pedía, ¿cómo se dice que eran perfectos delante de Dios? Noé fue perfecto, Enoc fue perfecto. Entonces había varios, Elías fue perfecto, caminaron con Dios, andaban en los pasos que él quería que anduvieran y no les eran gravosos. Entonces ellos se distinguieron porque iban acordes a lo que Dios esperaba de ellos. Entonces estas condiciones sí se lograban por creerle a Dios, por acercarse y aceptar lo que Dios les daba. Lógicamente que en sus fuerzas no lo podían lograr, pero en las fuerzas de Dios sí, y en las
ahora sí que en las condiciones que él les estaba ofreciendo. Vamos avanzando entonces ahora con el pasaje donde dice la curación de una mano seca en sábado. Este es un milagro más que Jesús realizó en día sábado. ¿Y qué es lo que nos registra este relato? Dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y he aquí había allí uno que tenía la mano que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, no voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Yo soy gentil y ahora sí espero en su nombre. Vean cómo se cumple esta promesa desde aquel entonces de Isaías, porque precisamente es el profeta Isaías. Ok, ¿qué podemos encontrar con este relato? Dice que Jesús pues se encuentra en la región de Galilea. Ese es algo que nos sitúa porque algunos de los relatos que son de los otros evangelios nos dan un poco de detalles con respecto a dónde se encontraba. Y entonces dice que él entra a la sinagoga donde ellos se congregan regularmente porque habla de la sinagoga de ellos, pero de ellos como encontré cuando dice de ellos es que ellos mismos. Entonces ahí es donde entiendo, entonces entraron a la sinagoga donde ellos regularmente se congregaban los sábados. Allí extiende el enfoque que viene desarrollando respecto del día, ahí se me quedó abajo, no la contracté un poquito para que pudiera leerse toda, en el día de reposo. Ese es algo que está aquí mencionada esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Que precisamente esta viene a ser la región donde ellos se encuentran, ¿no? Quizá no está muy claro, pero parece que el Señor Jesús debió haber bajado hacia esta región donde se puede decir que hay siembra. Se puede entender que hay siembra, fue donde hicieron lo de la cosecha, las espigas que arrancaron, y entonces está viniendo de vuelta hacia este lugar de Capernaum. Esta sería la región en donde se encuentra, ¿no? No está muy claro porque como este mapa me está ubicando todos los relatos de los 4 evangelios, entonces está un poquito complicado sacar lo que Mateo nada más está describiendo. Pero lo que sí nos dice es que no se ha movido de esta región donde todo lo que hemos venido relatando. Entonces, fíjense bien, dice Jesús va a la sinagoga a enseñar y le preguntan, estando él, va allí, dice que va a enseñar, ese es su plan de ir ahí a enseñar. Dice, le preguntan si está permitido sanar en el día de reposo. En sus pensamientos están tratando de hacerlo caer en una trampa. Eso es algo que ellos no se dan cuenta que Jesús puede leerles el pensamiento y sabe qué intenciones tienen. Entonces, aún así Jesús los enfrenta, ¿no? Dice, Jesús recurre a la propia convicción de ellos respecto de dar ayuda a los animales en día sábado, porque como ellos son muy conocedores de la ley, entonces les hace referencia de qué se estaba indicando con relación a tener el cuidado de animalitos si ellos tienen algún problema, algún dolor o alguna situación de pena que necesiten librarlos. Entonces él a eso recurre. Dice, y ya que un hombre es de más valor,
Pues claro que está permitido sanarlos y eso es algo que como que no les cuadró, pero es algo que sí, fíjense que encontré la cita de Éxodo 23, el 4 y 5, dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo, y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Fíjense que aquí describe que lo vas a ver y ves que está batallando para levantarlo y tú puedes ayudarle, pero dices, es mi enemigo. Le dicen, no vas a hacer eso, vas a ir y le vas a ayudar y lo vas a ayudar a que pueda levantar a su asno. Entonces ahí le está dando indicaciones de cómo él no debe negar la ayuda. Entonces, fíjense bien, dice, los fariseos que se llenaron de ira ante el hecho de restaurar la mano seca del hombre en sábado. Como ocurre esto, entonces hay otros evangelistas que describen las dos cosas que aquí les estoy mencionando, el que se llenaron de ira y luego la siguiente parte, y comenzaron a tramar su destrucción haciendo alianza con quienes mantenían intereses opuestos. Este es otro registro que quiero traerles aquí. Primero vamos a analizar la palabra rabia, enojo. Esa dice que se enojaron o se enfurecieron o se llenaron de rabia. Creo que así es como lo describe. Esta sería en el griego. Anoia sería la palabra transliterada. Dice que viene de un compuesto que para empezar está siendo parte la A, que significa como una partícula negativa y viene del hebreo. Y nous, que tiene que ver con el intelecto. Entonces es como decir, no lo pensaron, no usaron el razonamiento. Entonces aquí no me gustan mucho estas palabras de cómo las expone, pero no encontré otra mejor opción. Estupidez, dice por implicación, rabia, disparate o locura. Entonces, cuando una persona locura, estás fuera de tu mente, le dicen, está fuera de su mente, ¿no? Fuera de razón, no lo pensó ni siquiera. Entonces, por implicación, se dejaron arrebatar por las emociones. Esto fue lo que ocurría. Igual este es el diccionario hebreo hebreo y griego de Strong. Y el texto en donde se describe esas condiciones es en Lucas 6:11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Este fue en Lucas, pero Marcos dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y lo que me fijé es que Matthew Henry nos describe un poquito de cada uno de ellos. Dice, los enemigos de Cristo los trataron de manera muy bárbara, tal obra de misericordia que debían haber sido comprometidos. Dice, tal obra de misericordia debería haber comprometido su amor hacia él y tal obra de asombro en su fe en él. O sea, lo que sucedió les pudo haber despertado misericordia y asombro. Eso es lo que en palabras menciona. Dice, pero en lugar de eso, los fariseos, que pretendían ser quienes buscaban consejo de Dios en la iglesia, o sea, en la congregación, y los herodianos, que pretendían ser los partidarios del Estado, aunque de intereses opuestos entre sí, se reunieron en consejo contra él y de cómo podrían destruirle o destruir a él. Tenga en cuenta que los que sufren por hacer el bien sufren como lo hizo su maestro. Entonces vamos a entender que habrá que vernos de pronto con esas condiciones en que dos opositores se puedan unir en contra de nosotros cuando en realidad queremos hacer el bien, ¿no? Aquí lo está describiendo Matthew Henry. Dice, Jesús se retira de allí al saber los planes contra él. Se dedica a sanar a todos los que lo siguen, pero no es su prioridad que lo divulguen. Mateo enfatiza el cumplimiento de la profecía que lo menciona. Fíjense que no tiene como prioridad que lo divulguen lo que está sanando. Acuérdense que sanar a los enfermos, así como echar fuera demonios, es una señal de que el reino ya está aquí. Entonces, en realidad, esas acciones no son lo principal.
sino que se den cuenta de que está sucediendo esto, de que ya está el reino aquí, esas son sus evidencias, pero que en realidad él no debe de ser protagonista en esto, o debe tomar la prioridad en este momento precisamente, ¿no? Todavía no ha efectuado ninguna acción que realmente sea ya la determinante por Dios, ¿sí? Ok, entonces en Isaías 42 del 1 al 4 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Las costas esperarán en su ley. Las costas son los gentiles. ¿Se acuerdan que decía que yo era gentil? Este texto viene de Isaías. Muy bien, vámonos a la siguiente porción, que es la 5. Dice la curación de un ciego y mudo y la contestación de Jesús a la explicación maliciosa dada al milagro. En esta porción vamos a ir adelante y dice así. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que vamos a encontrar en esta porción es que al sanar Jesús a un endemoniado ciego y mudo, la gente comenzó a razonar si él sería el descendiente de David prometido. ¿Se acuerdan que dijo que uno que vendría de David permanecería en el cetro para siempre? Pero los fariseos trataron de desacreditarlo achacándole el mérito a Satanás. Es que lo hace porque Satanás es el que lo está empoderando para hacerlo. Esto es lo que hace. Entonces aquí es donde encontramos la palabra Belzebú. ¿Por qué decimos Satanás y Belzebú? Bueno, Belzebú dice de origen caldeo, por parodia sobre Baal-Zebub, una deidad especial de los ecronitas. Esto en realidad Belzebú significa Dios del estiércol. Qué feo nombre, ¿verdad? Belzebul, un nombre de Satanás. Esta es la otra referencia que encontramos. O en este caso Belzebul o Belzebub es la misma palabra, igual en el diccionario hebreo y griego de Strong. Entonces, Jesús argumenta que un reino dividido no puede prevalecer,
Pero si no se trata de esto, entonces es muy cierto que el reino de Dios ha llegado. Y esas son las señales que lo evidencian. Entonces aquí es donde tú dirás que no es. Vamos a pensar en las personas que dicen que son ateas. Tú dices que lo de Dios no es cierto. Pues tú lo dirás. Pero ¿y si no es así? Y si lo que Él dice es verdad, entonces significa que tú estás en pecado y no vas a poder llegar a encontrar la huida del infierno cuando llegue el momento. Eso es algo que es una situación que aquí más o menos está. Tú argumentas que así es, pero si se trata entonces de que ya de veras la llegada del reino está aquí, estas son sus evidencias y no vas a poder negarlas. ¿Ok? Los fariseos están en el límite de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si siguen por ese camino, no habrá retorno. Quedarán fuera del reino, ya que el Espíritu Santo es quien redarguye de pecado y no le darán oportunidad de hacer su obra en sus corazones malvados. Ese es precisamente el pecado contra el Espíritu que no se perdona, porque el Espíritu es el que se encarga de redarguir de pecado, pero si no le dan la oportunidad de que Él les trabaje en el corazón, no van a encontrar la puerta al reino, no van a encontrar la manera de que de veras sus pecados sean perdonados, o sea, llevados a Cristo, porque no los van a reconocer. Y precisamente eso es lo que le pasó a esta generación. Generación como pueblo, ¿no? Por eso el que tuvo oídos para oír, oyó, y por eso escapó con su vida. Su vida fue su recompensa en este caso, porque hizo caso. Jesús habla fuerte a los fariseos al declarar que sus acciones espontáneas dejan mucho que desear de lo que hay en su corazón. Por eso dice que ustedes son hombres de maldad, pues lógicamente que no se esperan cosas buenas de ustedes. Ahí es donde lo describen, ¿no? Todo ese relato. Dice, la palabra saca, lo dice Jameson Fawcett and Brown. La palabra saca, el hombre saca de su tesoro las cosas buenas o de las cosas malas de su tesoro malo. Indica la espontaneidad con que las cosas buenas o malas salen del corazón, porque la boca habla de la abundancia, que así dice el texto, ¿no? Del corazón. Entonces, de manera espontánea, si tú hablas espontáneamente de una manera tan reprobable, entonces estamos hablando de que algo todavía hay que regenerar en tu corazón. Y eso no hay manera de que digan, es que se escapan las cosas porque, y nada lo puede explicar ni nada lo puede justificar. De la abundancia del corazón habla. Entonces, esa sí sería una oportuna ocasión para poder hacer los ajustes y la regeneración que se necesita del espíritu. Dice, las palabras que hablamos son la evidencia de la condición de cada corazón, por lo que hay que darle atención, por ociosas que sean. Por ejemplo, alguien habla de una manera ociosa. Ay, no te fijes, es solo broma, es solo, espérame, es que si salen de tu boca es que le estás dando tanta prioridad, tanta importancia. No me pidas que no las considere. En una mesa cuando se están haciendo conversaciones de prácticas como vicios, de alcohol, drogas, cigarros, lo que sea, simplemente es la conversación como si se estuvieran siendo alguien en ejercicio de ellas y eres alguien creyente, dices tú, ¿por qué se habla de esto? Y aunque sea broma, o que sea para amenizar la conversación, no sé, a lo mejor también porque soy un poco ingenua, ¿no? De que todo le considero realidades y busco que las cosas sean como si son ciertas o aunque parezca decirse en broma, entonces soy muy ingenua, ¿no? Pero yo no coincido en que por broma se hable de cosas ociosas. Dice Jameson Fawcett and Brown, las palabras como el indicio del corazón, por ociosas que parezcan, serán tomadas en cuenta, sean buenas o sean malas, para estimar el carácter de las personas en el día del juicio. Entonces Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos y aunque tú puedas decir al otro, ay, no, es broma, lo que sea, Dios conoce la verdadera
procedencia y genuinidad de ellas, esas palabras. Y pues en el día del juicio se sabrá. Acuérdense que una de las cosas que, así como yo decía, viene el Señor Jesús y nos hace saber quién sí es de este lado creyéndole al Señor y quién no y ha vivido su vida como Él quiere, que lo único que Él ha hecho es dar evidencia de quién va para acá y quién va para allá. Así va a suceder en el día del juicio. Quien al final de cuentas todavía tiene oportunidad de recapacitar en su condición gracias a que no ha muerto. Entonces, el hecho de tener vida nos da oportunidad a darnos corrección a nuestro rumbo, que al final en la muerte ya no se podrá corregir. Y ahora sí va a ser el definitivo separado, de separación. Quién va para un lado y quién va para el otro. Y de que existe el infierno y no lo vamos a poder negar por más que no lo queramos aceptar. En la última porción dice, se pide una señal a Jesús y la contestación a dicha demanda. Su madre y sus hermanos buscan a Jesús para hablar con él y la respuesta de Jesús. Muy bien, entonces en nuestra parte que tenemos acá final, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, pero porque aquellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Pero desocupada, esa es la clave aquí, la encuentra desocupada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aquí le falta eso, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sucede que algo le falta en ese pedacito y yo copiando y pegando desde la otra clase se vio esa referencia que le faltó ahí, ¿verdad? Pero fíjense que a sus discípulos es a los que señala como su madre y sus hermanos. Ok, ¿qué encontramos aquí? Dice, otros escribas y fariseos, no son los que lo estaban acusando de que echaba fuera demonios con Belzebú, otros quieren señales del cielo oficiales. Quiero pensar, somos los meros nosotros. A ver, háblanos a nosotros de manera oficial. Es algo así lo percibí, ¿no? De que Jesús, o sea, señales oficiales de esta manera, de que Jesús es el enviado de Dios y así certificarlo como líderes. Lo que tú me digas, ahora nosotros vamos a dar fe de que así es, lo que nos des de evidencias. Pero lo único que logran es evidenciar su incredulidad como representantes de toda aquella generación que no quiere arrepentirse de sus pecados. Esta es otra de las cosas que ellos como líderes de alguna manera están representando, como decir, la decisión. Es como algo que sucede según esto con nuestros delegados de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que dicen que se eligieron por votos y que están allí haciendo valer la voz del pueblo. Ellos son algo así. Estos líderes están haciendo
la voz del pueblo ante lo que están discutiendo con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ellos están dando fe de que este pueblo no se quiere arrepentir y así como los mandan, los respaldan de lo que ellos decidan y digan. No todos, claro, pero la gran generalidad del pueblo está en esta condición, entonces ellos son representantes de toda aquella generación. Entonces, otra vez volvemos al ejemplo que decíamos, para muestra basta un botón y ellos son este botón de que todo el pueblo está en esa condición. Fíjense, qué excelente ocasión para volver a declarar la señal que daría evidencia de que él era quien decía ser. Solo 3 días y 3 noches estaría en el corazón de la tierra y resucitaría. Fíjense que en ocasiones de las lecciones anteriores habíamos dicho que una de las cosas que el Señor Jesucristo dio como evidencia, precisamente aquí está, que ¿qué evidencias nos das de que tú eres quien dices ser? Bueno, pues voy a morir, pero solo voy a estar por 3 días y voy a resucitar. Y solo 3 días voy a estar en la tumba. Y dice, esta ocasión dice que no fue la primera. Entonces, por eso usé la expresión volver a declarar. Entonces, ¿cuándo fue la primera? Pues la primera, bueno, primero vamos viendo que Matthew Henry es quien me lo dice, ¿no? Me lo informa ahora que lo estuve leyendo. Dice, este fue el segundo anuncio público de su resurrección que acontecería 3 días después de su muerte. Dice, con respecto al primero, ver Juan 2:19. Que dice Juan, yo les puse el 18, no nada más el 19, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta descripción está hablando de su resurrección, solo 3 días y luego lo iba a levantar, hablaba de su cuerpo. Y es cuando echaba fuera a los compradores y cambistas del templo, está celoso de que la casa de mi padre la tienen hecha una cueva de ladrones. Dice, el juicio contra esa generación vuelve a hacer eco en el discurso, ya que no quieren arrepentirse de su maldad. Otras ciudades y personas paganas les acusarán. Los de Nínive y la reina de Salem, ¿no? La reina, se me fue el nombre, que buscó a Salomón. Buscó porque quería saber, quería el conocimiento de él. Entonces dice, ya que en su momento ellas, estas personas y estas ciudades, expresaron su arrepentimiento genuino. Acuérdense que una se enojó cuando habla a los de Nínive para que se arrepientan y se arrepienten y se enoja. Y en el caso de la reina que visualizó a Salomón, pues está deseosa de saber, ¿qué sabes tú? Dime qué tienes, qué conoces. Yo quiero también ese conocimiento. Conocer a su Dios, conocer a su Dios. ¿De acuerdo en ese texto que acabamos de leer? Todo aquel que se dedique a conocer a su Dios. Eso, misericordia y conocer a su Dios. Negarse a entender el tiempo del arrepentimiento de los pecados delante de Dios ahora que llega a su reino, les empeorará su condición de maldad y la asemeja a la posesión de demonios con peor comportamiento. Fíjense que una persona que tiene la evidencia frente a sus ojos y aún así la niega, está asemejando esa condición de maldad, se endurece, como decir, se cierra más y es más difícil de ahí poder luego sacar, así como lo representa con este ejemplo de los demonios. Como no se ocupó esa liberación que tiene momentánea esta persona, no la ocupó con la presencia de Dios, entonces el siguiente momento de que le ocupan los demonios resulta ser peor su catástrofe. Dice, esto le ocurrirá a esta generación, estamos hablando de esta generación de que está enfrentándose al Señor Jesús. Por eso volvemos otra vez el eco de la manera en la que ellos han de ser castigados en el año 70, la caída de Jerusalén. Dice, es sabido que su madre y sus hermanos no comprendían a Jesús. Varios relatos de los evangelios nos lo mencionan. Y cuando tratan de hablarle, Jesús expresa la sustitución que se ha hecho de los lazos carnales por los lazos espirituales. Entonces es algo que también está él resaltando, haciendo mención que
que los lazos carnales ahora en la vida cristiana no van a ser la prioridad de relaciones fraternales aún así, y que muy probablemente los espirituales de los hermanos en una congregación, en una iglesia, sean los que tengan prioridad ahora en esta condición de vivir dentro del reino de Dios. De hecho, hoy daba el testimonio la hermana Keta, mencionando que cuando le faltaron sus padres, los hermanos se acercaron a ella y le dijeron: no te faltará un padre y una madre en nuestra iglesia, con nuestra iglesia. Estás con nosotros. Eso se me hizo muy hermoso escucharlo, porque precisamente estas son las palabras que el Señor Jesús expresa. No va a faltarnos un padre y una madre si el padre físico y madre física no está, porque en la iglesia habrá más que nos estarán dando ese espacio y cubriendo ese espacio. Y es una declaración que él aquí lo está mencionando. Ok, ya para cerrar, estamos hablando de las aplicaciones. Fíjense que de pronto no me fue tan fácil concretar aplicaciones, y no sé si algunos de ustedes que estarán escuchando este video pudieran concretar algo más de lo que ya vimos allá. Pero lo que sí de pronto me pareció útil, lo titulé Busca la respuesta con quien la sabe. Estoy pensando en Juan cuando envió a sus discípulos. Dice: tener conceptos propios del plan de Dios, pensando que él tuviera una convicción personal, o que yo tengo ahora una convicción mía de lo que es el plan de Dios, no nos asegura de que sean los correctos. Por ejemplo, hemos estado escuchando el Evangelio por muchos años, y una versión de Evangelio, pero ahora yo estoy encontrando que requiere más, que es el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿no? Esto es la parte que necesitamos, pero el arrepentimiento, Jesús perdona, pero necesito mi disposición del arrepentimiento. Dice: Jesús conoce al Padre y sabe lo que Él nos quiere revelar, y nunca quita el dedo del renglón. Ahí me faltó una N, pero arrepiéntanse de sus pecados, y aquí también faltó otra letra, porque el reino de los cielos lo requiere, el reino de Dios lo requiere. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos todavía pendientes de que el Señor haga esa renovación de nuestro espíritu, esa renovación de nuestro corazón. Algo está ahí fallando, como cuando no tenemos las dos patitas del enchufe que se puedan embonar ahí y no entran, no hace bien ahí, una patita le falta ahí. Eso es algo que necesitamos atender. Dice: ¿quiénes llevan la delantera? Y ahí es donde me llamó la atención cuando habla de que el Nínive y la reina van a acusar a los de esa generación, se van a levantar y van a acusar a los de esa generación. Pero está hablando de un acto simbólico. No creo que sea en el momento del juicio de la segunda venida del Señor Jesús, cuando ya se están determinando ahora quién va para acá, sino como una declaración simbólica de que ellos sí se arrepintieron, como si llegara el momento de que, ¿sabes qué?, quienes ya están listos para recibir el castigo porque no se arrepintieron. Entonces los de Nínive: no, nosotros no, aquellos. Nosotros sí nos arrepentimos, aquellos, o sea, como un acto simbólico. Y no, yo también, yo quise conocerte, yo quise saber de ti. Aquellos no quisieron, o sea, evidenciándolos, acusándolos, porque yo sí quise. Dice: es increíble que quienes dicen ser el pueblo santo, escogido por Dios, se conforman con la teoría y el conocimiento, cuando lo que cuenta es la acción motivada por el corazón. Y entonces hago la pregunta: ¿ya tomaste cartas en el asunto de tus pecados? Qué importante es este hecho de los pecados. ¿O alguien más te lleva la delantera? O sea, ¿habrá alguien que no ha pasado su vida en la iglesia y que ha entendido que sus pecados deben ser reconocidos y puestos delante de Dios? Pero reconocidos, y decir: ya no los voy a seguir llevando a cabo. Entonces es importante que no nada más veamos una cara de la moneda cuando la otra también es parte de. Entonces, ¿quiénes te llevan la delantera? ¿No será que otros ya se encontraron con su Señor antes y estamos solamente actuando? Sí, actuando como que somos lo que no realmente hemos experimentado ser. Esa es la parte crítica, ¿no?
Y la aplicación 3 dice la cosecha de fe. Jesús vino en el tiempo que determinó el Padre para ver quién creyó a su anuncio y recoger el fruto de fe que se había logrado. El día de hoy Jesús ya completó el plan de salvación prometido por Dios. No ha cambiado su mensaje para recibirnos. Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino lo requiere. Entonces ahora ya tenemos el plan completo, pero aún requiere de arrepentimiento para perdón de pecados y confesárselos a Dios. Es importante esto. Para el próximo estudio solo tenemos un capítulo, así que su lección va a ser un poco más corta quizá. Vamos a orar. Gracias te doy, Padre, porque nos permites volver a estudiar tu palabra con respecto del tema que tú nos has dejado, arrepentirnos para poder entrar al reino de los cielos y recibir el perdón. Gracias, Padre, porque no podemos quitar el dedo del renglón. Permite que nuestra condición ya haya sido renovada en ese sentido y permite que aquellos que aún no han entendido este mensaje de arrepentirse de sus pecados puedan encontrar con claridad, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.